Todo el mundo cree que la mente que no para es una mente desordenada, que el exceso de pensamiento es ansiedad mal controlada, falta de disciplina o simplemente un problema que resolver. Pero la ciencia dice algo completamente distinto. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. La psicología cognitiva lleva décadas estudiando a las personas que piensan demasiado, y lo que encontró no encaja con lo que casi nadie espera. Hoy vamos a ver 7 patrones específicos que aparecen en mentes que no saben apagarse. 7 rasgos que la investigación ha identificado y que probablemente ya reconoces sin saber cómo se llaman. Quédate hasta el último punto, porque el séptimo es el que más va a quedarse contigo después de cerrar este video. Primero, construir el futuro antes de que ocurra. Tú ya sabes lo que es esto. Antes de una conversación importante, ya la tuviste completa en tu cabeza. Antes de tomar una decisión, ya imaginaste todas las formas en que puede salir mal, y a veces también las formas en que puede salir bien, pero de alguna manera el cerebro siempre vuelve a los escenarios difíciles. No es pesimismo, es un mecanismo. La Universidad de Michigan encontró que las personas con alta actividad en la corteza prefrontal, la región encargada de la planificación, tienden a simular consecuencias con mucho más detalle que el promedio. Sus cerebros literalmente practican situaciones antes de vivirlas. Lo curioso es que este mecanismo fue una ventaja enorme durante miles de años. El cerebro que anticipaba el peligro sobrevivía. El problema es que ese mismo cerebro hoy anticipa también el correo sin respuesta, la reunión del jueves y la conversación que todavía no has tenido. El futuro que construyes en tu cabeza a veces pesa más que el presente real. Y si construir futuros es el primer patrón, el segundo es casi su opuesto, porque no siempre es hacia adelante, a veces es hacia atrás. Segundo, revisar lo que ya terminó. Una conversación de hace 3 días, una frase que dijiste, una decisión tomada hace meses que ya no tiene vuelta atrás. Y aún así el cerebro la vuelve a abrir, la gira, la examina desde otro ángulo. El Instituto de Neurociencia Cognitiva de Londres documentó algo curioso. El pensamiento rumiativo activa la misma red cerebral que se usa para resolver problemas. Técnicamente el cerebro cree que todavía hay algo que resolver, pero no lo hay. El problema ya terminó. Solo el cerebro no recibió el memo. Lo que parece obsesión es en realidad un sistema de resolución de problemas que no encontró el botón de apagado. Pero hay algo más silencioso que rumiar el pasado. Algo que casi nadie reconoce como pensamiento excesivo, porque ocurre en el momento de mayor quietud. Tercero, pensar activamente sin que se note desde afuera. Hay personas que en una reunión parecen distraídas, en una conversación parecen ausentes, en una cena familiar parecen lejanas, y están completamente presentes, solo que su mente lleva 3 conversaciones paralelas al mismo tiempo. Una investigación publicada en Nature Neuroscience identificó lo que llaman la red de modo predeterminado, un conjunto de regiones cerebrales que permanecen activas cuando la persona no está haciendo nada observable. En personas que piensan demasiado, esa red nunca baja del todo. El silencio exterior no significa quietud interior, a veces significa lo contrario. Y aquí es donde algo importante empieza a cambiar en este video. Cuarto, procesar los errores con una intensidad inusual. No es que te afecte más que a otros, es que tu cerebro dedica mucho más tiempo a analizar qué salió mal, por qué salió mal y cómo habría salido diferente. Eso puede parecer perfeccionismo, y a veces lo es, pero la investigadora Carol Dweck, en sus estudios sobre mentalidad de crecimiento en la Universidad de Stanford, encontró algo inesperado. Las personas que analizan en profundidad sus errores tienden a cometer menos errores con el tiempo. El proceso duele más, pero el aprendizaje es más preciso. El problema no es el análisis, es cuando el análisis no termina, cuando el error ya fue procesado 10 veces y el cerebro lo abre por 1/10. Antes de continuar, necesito que te detengas un segundo. Reflexionemos un momento. ¿Con qué frecuencia interpretamos estos patrones como problemas? Alguien que anticipa demasiado parece ansioso. Alguien que rumia parece que no supera las cosas. Alguien que analiza sus errores parece que se castiga. Pero a veces, no siempre, a veces, estamos mirando los síntomas de una mente que simplemente funciona con más capas de las que la mayoría necesita. Eso no lo hace más fácil de vivir, pero sí lo hace más interesante de entender. Quinto, buscar significado en todo. No en las cosas grandes, en todo. En el tono de voz de alguien al despedirse, en el orden de las palabras en un mensaje, en el silencio que hubo antes de una respuesta.
Viktor Frankl, el psiquiatra austríaco que sobrevivió los campos de concentración, documentó algo que llamó la voluntad de sentido, la tendencia humana a buscar significado incluso en el caos, y sugirió que algunas personas tienen ese motor mucho más activo que otras. El mundo de alguien que piensa demasiado está lleno de señales. El problema es que no todas las señales significan algo, pero el cerebro no siempre sabe distinguirlas. Y esa búsqueda de significado tiene un costo silencioso que aparece en el siguiente patrón. Sexto, no poder actuar porque el pensamiento no termina. No es indecisión, no es cobardía, es el cerebro haciendo demasiadas preguntas antes de dar un paso. ¿Y si falla? ¿Y si funciona pero de la manera equivocada? ¿Y si hay una opción mejor que todavía no encontré? Barry Schwartz, psicólogo de Swarthmore College, estudió lo que llamó la paradoja de la elección. Cuando hay demasiadas opciones o demasiadas variables en juego, la mente no elige mejor, se paraliza. Y en personas que piensan demasiado, eso no requiere demasiadas opciones externas. Basta con una mente que genera sus propias variables. La acción que nunca llegó no siempre fue miedo. A veces fue el pensamiento que todavía no terminó. Pero hay algo más silencioso que rumiar el pasado, algo que casi nadie reconoce como pensamiento excesivo, porque ocurre en el momento de mayor quietud. Séptimo, no poder apagar la mente cuando el cuerpo ya terminó. La noche, la ducha, el momento entre una tarea y la siguiente. Esos espacios que para muchas personas son simplemente vacíos, para alguien que piensa demasiado son ocupados inmediatamente. La Universidad de Rochester encontró que las personas con alta actividad en la red de modo predeterminado tienen más dificultad para entrar en estados de descanso cognitivo profundo. Su cerebro interpreta el silencio como una oportunidad, no como una pausa. Silencio exterior, ruido interior. Ese patrón todavía está ahí adentro, incluso cuando nadie más lo ve. Y entonces queda una pregunta. Si pensar demasiado no es simplemente un defecto, si es un patrón con raíces neurológicas, con funciones que en algún momento tuvieron sentido, con costos reales, pero también con algo que no es solo ruido, ¿qué hacemos con eso? La psicología no tiene una respuesta simple, y probablemente tú tampoco la buscas. Lo que sí sabemos es esto. La mente que no para no siempre necesita ser apagada. A veces necesita ser dirigida. La diferencia entre la mente que se consume pensando y la que crea algo con ese pensamiento no siempre es de capacidad, es de dirección. Quizás la pregunta más honesta no es ¿cómo dejar de pensar tanto? Es ¿hacia dónde va todo ese pensamiento? Y solo tú puedes responder eso. Si llegaste hasta aquí, probablemente no fue por curiosidad casual. Pregúntate algo con total honestidad. De los 7 patrones que vimos hoy, ¿cuántos reconociste? ¿2? ¿5? ¿Todos? No hay una respuesta correcta, solo una respuesta tuya. Escríbela abajo, cuántos te identificaron, y si hay alguno que fue más incómodo de reconocer que los demás. En el próximo video vamos a explorar algo que está muy cerca de todo esto. ¿Por qué las personas que piensan demasiado también suelen sentir demasiado? Y cómo esas dos cosas están más conectadas de lo que parece. Si este video llegó en el momento correcto, quizás el siguiente también.